escuchando, vamos a orar. Señor Padre, gracias te damos en esta hora, porque hasta aquí tú nos has traído y creo, Señor, que tienes algo especial para nosotros. Te damos gloria, honra, toda la alabanza que tú te mereces, Señor. Gloria a Dios. Amén. Dios, Cada uno de nosotros, hermanos, hemos sido llamados por Dios, y el que todavía no le conoce a Él, ahora puede ser su día, amén. Que venga y acepte el llamado que Dios le hace a su vida. Pero igual que a todos nosotros, hermanos, Dios ha hecho grandes cosas por generaciones. Hace miles de años, nuestro Dios, hermanos, ha hecho grandes cosas. Usted se puede dar cuenta por la historia, pero no solamente por la historia, sino por la palabra de Dios, que lo que ha ocurrido, hermanos, en este tiempo es algo que siempre Dios lo tiene bajo su control. Amén. No importa la época que hayamos vivido, no importa la época que haya sucedido o qué es lo que haya sucedido, Dios siempre es el que ha tenido el control de todas las cosas. Si vamos y leemos en este libro de Génesis, hermanos, la mujer de Lot. ¿Quién era Lot? Lot era el sobrino de Abraham, que cuando Dios lo llamó, hermanos, para formar una familia grande en la tierra, Abraham lo llevó consigo porque Abraham no tenía hijos. Entonces se lo llevó con él. Y Dios sacó a Abraham de su tierra y su parentela a un lugar donde él no conocía, pero que era una promesa que Dios le estaba haciendo. Y era una promesa que Dios le hizo para llevarlo a un lugar, hermanos, que era un lugar, hermanos, mucho mejor para él. Lo llevaba a la tierra prometida. Amén. Dice la palabra del Señor que Abraham tomó consigo a su esposa y también a su sobrino Lot. Y más adelante, hermanos, en la historia, en la Biblia, encontramos que Lot tomó su esposa y que los bienes que tenía Abraham y Lot ya eran demasiados, que comenzaban a tener conflictos sus obreros con los obreros de Abraham. Y Abraham, hermanos, Abraham en aquel entonces, no Abraham, pero Abraham tomó una decisión, porque, hermanos, Abraham siempre tomó muchas decisiones importantes en la vida, como cada hijo de Dios. Y Abraham le dijo a su sobrino Lot: tú quieres, no quiero tener problemas por causa de nuestros siervos. Y le dijo que se dividiera. Y le dijo: ¿qué lugar quieres tú para morar? Y dice la Biblia que Lot puso su mirada, amén, en las tierras de Sodoma y Gomorra, porque era un valle, hermanos, que era muy fértil, era un lugar hermoso, era un lugar donde él podía, hermanos, tener un buen futuro. Todos cuando escogemos algo queremos el mejor futuro para nosotros. Y le pareció a Lot que aquel lugar era el mejor para morar, porque tenía todo aquel lugar, pero el lugar que le dejó a Abraham fue un lugar desértico y con muchas piedras. Y él se fue a morar, hermanos, hasta llegar a Sodoma y Gomorra. Y ahí comenzó una nueva vida. Y ahí todos conocemos en la historia, en la palabra del Señor, lo que era Sodoma y lo que era Gomorra. Allá en aquel lugar dice que había una maldad tan grande que llegó hasta la presencia de Dios. En estos tiempos similares, hermanos, nosotros también estamos viviendo en tiempos como en Sodoma y Gomorra, porque más adelante podemos ver cómo era el estilo de vida que llevaba cada uno de los ciudadanos de estas ciudades. Y Lot llegó a morar en medio de ellos. Lot llegó a morar en aquel lugar, dice la Biblia, en medio de todas estas gentes. Y esta gente, desde el más pequeño al más grande, eran malvados.
Eran hombres que practicaban, hermanos, cualquier tipo de pecado sin importarles nada. Y Dios, hermano, la ira de Dios se encendió porque aquel lugar, hermano, la maldad era en extremo. Y Dios decidió destruir a Sodoma y Gomorra con fuego y azufre. Pero antes de destruir la ciudad, unos hombres, unos ángeles habían venido al lugar donde estaba Abraham y habían estado con él en aquella tierra. Dice que hasta en el capítulo 18, versículo 23, dice que se acercó a Abraham y dijo a aquellos ángeles que le habían dicho que iban a destruir la tierra de Sodoma y Gomorra. Aquella tierra, lo primero que se le vino a la mente a Abraham era de que su sobrino moraba ahí. Y él amaba a su sobrino. Él lo amaba. Él deseaba lo mejor para su familia. Pero aquellos hombres, esos ángeles, habían llegado porque venían a ejecutar una orden de parte de Dios. Porque ya la maldad era en extremo. Y encontramos en el capítulo 18, versículo 26, a Abraham intercediendo por esa ciudad. Pero no solamente intercediendo por esa ciudad, sino por su sobrino también. Dice que los hombres que habían venido de Abraham, los ángeles, se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma. Y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Porque yo sé que mandará a sus hijos de su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que hablara acerca de él. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de ahí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y hablando con Dios le dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que están dentro de él? Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo justo. Oiga bien las palabras de intercesión que Abraham está teniendo con Dios, porque esa es una charla que él está teniendo, hermanos, con Dios. Y le dice: Señor, si hay 50 justos, el juez de toda la tierra, porque el juez de toda la tierra es Dios. Y le dice: el juez de toda la tierra no ha de hacer lo justo. Entonces respondió Jehová y le dijo: si hallar en Sodoma 50 dentro de la ciudad, perdonaré todo este lugar por amor a ellos. Dios siempre, hermanos, por amor al justo, por amor al que hace justicia, guarda la tierra. Pero aquí, hermanos, en Sodoma no había ni siquiera 50 justos. Era tan extrema la maldad y el pecado que habían llegado, hermanos, de tal manera que Dios ya no soportaba ese pecado. Y esos son los tiempos que aún nosotros estamos viviendo ahora también. Dios no soporta más el pecado sobre la tierra. Muchas veces nosotros como hombres pensamos que Dios, hermanos, debería de tolerar a nosotros todo lo que se nos venga en gana. Pero vemos por la palabra de Dios y por ejemplo en la Biblia
de que él, hermano, también tiene un límite para el pecado. Y Abraham replicó y dijo: he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Abraham reconoce lo que somos nosotros los seres humanos. Quizás faltaran de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y el Señor le dijo: no la destruiré si hallara ahí, 45 justos. Y volvió a hablarle y le dijo: quizás hallaras ahí 40. Pero no había ni siquiera ni 45 ni 40 justos en aquella ciudad. Y Abraham sigue hablando con el Señor. Y le dijo: no lo haré por amor a los 40. Y dijo Abraham: no se enoje ahora mi Señor, si hablare quizás se hallaran allí 30. Y respondió: no lo haré si se hallaran allí 30. Pero ni siquiera habían 30 justos en Sodoma. Y dijo: he ahora que he emprendido el hablar a mi Señor, quizás hallaras allí 20. No los destruiré, respondió el Señor, por amor a los 20. Y volvió a hablarle y le dijo: no se enoje ahora mi Señor, si hablares solamente una vez, quizás se hallaras ahí 10. Y él le dice: no la destruiré, respondió, por amor a los 10. Y Jehová se fue luego de que acabó de hablar con Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Abraham se volvió triste a su lugar, hermano, porque él sabía que en la tierra toda entera en Sodoma no había ni siquiera 10 justos. Y el juicio que Dios había determinado era destruir con fuego aquella ciudad. Y hermanos, allí habitaba el sobrino de él, y él por eso había intercedido por su sobrino. Y su sobrino había ido a habitar esa tierra llena de maldad. Y dice la Biblia que esos 2 ángeles vinieron a la ciudad de Sodoma caída ya la tarde. Y Lot estaba a las puertas de la ciudad y recibió a estos hombres y les dio morada y les dio alimento y los hizo bienvenidos a su casa. Pero la gente de la malvada de la ciudad de Sodoma, al darse cuenta que estos varones habían visitado la ciudad de la casa de Lot, quisieron abusar de ellos sexualmente, porque ese era uno de los principales pecados que mantenía esa ciudad, que moralmente, hermanos, su mente y su corazón estaba podrido en la inmundicia, en la lascivia, en la inmoralidad sexual. Estaban hundidos en medio de todo ese tipo de pecado. Y usted pensará ahora en día, si esos eran los tiempos de Sodoma y Gomorra, ¿cómo está viviendo la tierra ahora? ¿No son igual que los días de Sodoma y Gomorra? Donde toda la inmoralidad sexual y donde toda la lascivia y donde toda clase de pecados se practica con avidez, sin siquiera tener conciencia de que hacemos lo malo delante de Dios. La ira de Dios se había encendido, y dice que estos hombres, hermanos, la ciudad entera, desde el más pequeño, escuche bien, desde el más pequeño al más grande, dice la Biblia, que llegaron a las puertas de Lot para sacar a aquellos varones y poder abusar sexualmente de ellos. Y Lot intercedió por esos varones y les dijo: no le hagan daño. Miren, yo tengo 2 hijas que son vírgenes, no han conocido varón, se las daré y hagan con ellas lo que a ustedes os pareciere. Pero aquellos hombres se enojaron y dijeron: tú no eres juez, eres un extranjero y vienes a querer ser juez en medio de nosotros. ¿Cómo es posible? Pero la Biblia dice que los ángeles tomaron los brazos de Lot, porque la gente violentaba a Lot,